buenas tardes con todos. Soy la doctora Irina Lor y el día de hoy el tema a tratar es el derecho a la 14ª remuneración establecida en el Código de Trabajo en su artículo 113. El derecho a la 14ª remuneración. Los trabajadores percibirán, además, sin perjuicio de todas las remuneraciones a las que actualmente tiene derecho, una bonificación mensual equivalente a la 12ª parte de la remuneración básica unificada para los trabajadores en general. A pedido escrito de la trabajadora o el trabajador, ese valor podrá recibirse de forma acumulada hasta el 15 de marzo en las regiones de costa e insular y hasta el 15 de agosto en las regiones de la Sierra y Amazonía. Para el pago de esta bonificación se observará el régimen escolar adoptado en cada una de las circunscripciones territoriales. La bonificación a la que refiere el inciso anterior se pagará también a los jubilados por sus empleadores, a los jubilados del IES, pensiones de seguro militar y de la Policía Nacional. Es importante tener conocimiento que si un trabajador por cualquier causa saliere o fuese separado de su trabajo antes de las fechas mencionadas, recibirá parte proporcional de la 14ª remuneración al momento del retiro o su separación. Es decir, este décimo que se establece a diferencia del otro décimo que se recibe en Navidad como bono navideño, que es en diciembre, la diferencia de este es que tiene otras fechas en específicas. ¿Y por qué se preguntarán por qué estas fechas en específicas? Es porque también existe un complemento, porque esto es de ayuda y va a servir para los útiles escolares, para sus hijos, sus hijas. Entonces, eso también en cierta parte va conectado, porque si algunas personas están adeudando pensiones alimenticias, tomarán en cuenta que también tienen que cancelar los décimos, y los décimos no solo los cancelan en Navidad, un décimo, sino que también dependiendo si la demanda está en la costa, la demanda está en la sierra o región insular o Galápagos, tal como se explicaba en este artículo del Código de Trabajo respecto a recibir el décimo, es decir, también está vinculada para otorgar esos beneficios a sus hijos o hijas que entran en la costa. Como tenemos conocimiento, pues tienen un régimen para la costa ingresar a las clases, ya sea en escuela, colegio, etcétera. Igual existe un régimen en la sierra o región insular o Galápagos. Entonces se debe de tomar, porque en sí, en cierta parte, está como vinculado ese décimo que reciben en esas fechas para proporcionar también en pensiones alimenticias o para que le sirva en sí a estos trabajadores beneficiarios. Claro que no es que la ley les dice en específico, sí, ustedes reciben en esas fechas sus décimos, entonces es una obligación por sí que eso tiene que ser destinado para las pensiones alimenticias, tomando en cuenta que no todos los trabajadores o las trabajadoras van a adeudar pensiones alimenticias, pero sí les sirve para que tengan ese beneficio, hagan ese cruce para que puedan cubrir los pagos respectivos a estas fechas. Por eso les mencionabas que en sí existe, como si lo analizamos a fondo, como un poco de vinculación o una estrategia respecto a ello, y se ha vinculado que coincide con esas fechas. Entonces es muy importante, tampoco es que por recibir los décimos en estas fechas, la ley exige que tienen que ser destinados únicamente para ello. No, pero sí existe, digamos, una coincidencia para que se pueda beneficiar si son deudores de pensiones alimenticias. Entonces, pero ¿cuál sí es la diferencia del bono navideño del otro décimo? Que sí es importante mencionar. En lo anterior dijimos que si su remuneración era de $1,000, pues iban a recibir $1,000. Si su remuneración era de
$2,000, recibían $2,000, pero en este caso no es así. En este caso solo es un porcentaje que se les da, no es completo lo que equivale a su remuneración, no es el duplicado, por decirle, sino un porcentaje que se les da en este caso para los trabajadores que tengan este beneficio. Y también, como se indicaba en el anterior segmento jurídico referente a los décimos, pues se puede realizar el trámite correspondiente para que este sea acumulado. Ya si bien es cierto, pues el trabajador toma la decisión si es acumulado o si desea percibir este décimo de forma mensualizada y que se visualice y le cancelen todos los meses y que se verifique en su rol de pagos. Entonces, esto sí es importante tomar en cuenta y realizar el trámite correspondiente. Como ya lo he indicado, existen atribuciones por parte de los empleadores que lo realizan, pero esto debe de tener autorización escrita para poder, que es lo normal, que es lo legal, y no tomarse potestades que no corresponden a empleadores. Entonces, esto sí se debe de poner en práctica y pues hacer lo que indica la ley, lo correspondiente. Ahora, si bien es cierto, ¿qué sucede? No solamente las personas activas, y como lo indicaba en este artículo, son beneficiarias de este décimo, también las personas pasivas. ¿Y a quiénes son las personas pasivas? Nos preguntaremos. Las personas pasivas son los jubilados. Las personas pasivas son si pertenecieron, en este caso, a las Fuerzas Armadas, a la policía, etcétera. Las personas que tienen una pensión jubilada y dependen del Instituto de Seguridad Ecuatoriana Social. Entonces, esas son las personas pasivas, pero no porque estas personas sean pasivas no van a tener este beneficio. También ellos tienen ese beneficio y no, la ley no indica que se pueda eximir a estas personas de estos beneficios. Todas las personas deben de recibir este beneficio por igual, sin ninguna discriminación y siempre y cuando existiendo la igualdad, como lo dice la Constitución y es clara. Entonces, todas estas personas son beneficiarias, a diferencia que si es un trabajador o trabajadora pasiva, en este caso, córtale esa partecita ya. Lo último que dije, pasivas. No, sí, antes. De trabajadora pasiva. Ya, 1, 2, 3. Es decir, si un trabajador está activo, pues el empleador va a tener que darle ese décimo. Pero si una persona es pasiva, es decir, jubilada, el Instituto de Seguridad Social es la persona que tiene que entregarle el décimo. Si en este caso es una persona pasiva, pues de las policías tiene que darle la institución correspondiente. Si en este caso pues ya es un pasivo de las fuerzas aéreas o armadas, entonces tiene que darle a la institución pues la correspondiente su décimo, pero a estas personas no se las puede eximir porque sean pasivas, no se las puede excluir ni nada. Entonces, todas estas personas, ¿qué sucede cuando una persona que es activa y está trabajando en una empresa y es desvinculada, de pronto se le despidió o esta persona renunció voluntariamente, existe un desahucio como lo ampara el artículo 185 del Código de Trabajo y 188 por despido intempestivo? De igual manera, deben de hacerle el cálculo de la liquidación correspondiente respecto a su proporcional, dependiendo qué tiempo trabajó. También tiene que recibir un proporcional referente al tiempo que haya trabajado de sus décimos, de su 13º, de su 14º. No se puede excluir a esta persona. Debemos de tomar en cuenta todos estos parámetros para poder llegar a una conclusión y que tengan una liquidación adecuada, que no se salgan de los parámetros de la ley. Porque, como lo indico siempre, y exigir sobre todo a sus empleadores que tienen que afiliarles al Instituto de Seguridad Social
para que en el futuro no tengan inconvenientes respecto a tener que probar mediante testigos ante un juez. Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta desde el inicio y exigir este beneficio, porque no es que la ley dice que hay que esperar 20 días, un mes para afiliar al trabajador. Eso no dice la ley. Y tengan en cuenta y tengan mucho cuidado si tú, ciudadano que me estás viendo en este momento, pues estás pasando por un momento similar al que te estoy comentando. Y si tu empleador se niega a cancelarte el 13º o el 14º, pues puedes hacer lo que corresponde en ley y puedes también exigir tu derecho, porque también debemos de recordar que para este 10º hay inicio para entregarlo y también inicio para cancelarlo. Es decir, pues que también las personas que son los empleadores, los empresarios que son del sector, en este caso privado, y no realizan su pago ya sea de 13º o 14º, pues también serán sancionados por la Inspectoría de Trabajo. Les pueden multar y puede, si no lo tienen esta persona inscrita registrada con su contrato en el Sistema Único de Trabajo. Entonces, es importante evitar todos estos problemas a futuros respecto, no solo el problema para el trabajador, que tenga que realizar un juicio para comprobar si no está afiliado al Instituto de Seguridad Social y tener ese beneficio del 10º, sino que también para el empleador puede tener repercusiones muy graves, como tener hasta sanciones por la Inspectoría de Trabajo y demás entidades que les pueden sancionar. Y cuando se van a un juicio, pues debemos de tomar en cuenta que y la ley es clara también, que si el trabajador en este caso pues le sale favorable su sentencia, pues se tiene que cancelar el empleador los honorarios al abogado defensor del trabajador. Entonces, todos esos perjuicios, esas situaciones desfavorables para el empleador, tomarlas muy en cuenta, porque puede también no solo salir el trabajador afectado, sino que el empleador también. Y creo que he sido muy clara en este segmento jurídico y, como siempre lo indico, mis asesorías son preventivas, y si necesitas algo ya más, profundizar algún tema más en específico, no dudes en contactarte a mi numerito que se encuentra en la pantalla o a mi link que también se encuentra ahí mismo de mi página web. Buenas tardes con todos.